partir de este momento, los invitamos a formar parte de esa mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, la Gerencia de Producción, Ulix Arcaya, en la producción del programa, Génesis Rodríguez, en los controles, Gregorio González, y en la conducción, Fernando Fernández, quien les habla. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750, esta es la radio que se ve. Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández y @monitor indígena, que son los proyectos que se adelantan desde esta plataforma. Tenemos las etiquetas siguientes: hashtag Monitor de DH, hashtag Observa Atrocidades, hashtag Pueblos Indígenas. En Instagram estamos en @dhmonitor. Hoy miércoles 21 de septiembre estamos con Calixto Ávila. Calixto Ávila es un abogado venezolano, defensor de derechos humanos, es abogado y magíster en Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas, es representante de Provea en Europa. ¿Cómo estás, Calixto? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Fernando. Un placer estar en tu programa y muchas gracias por la invitación. Como siempre, Calixto, eres invitado permanente porque estar en Europa y cercano a todos los grandes acontecimientos que tienen que ver con derechos humanos relacionados con Venezuela es realmente una posición privilegiada, además de tu excelente formación, ¿no? Queremos que nos ilustres un poco, Calixto, antes de entrar en el tema de hoy, que tiene que ver con la renovación del mandato de la misión ante los hechos de Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos. Quería que nos explicara un poco qué está pasando en Ginebra en este momento y cuál es su diferencia con el acontecimiento de Nueva York, porque Naciones Unidas, en estas dos estructuras, tiene actividades paralelas. Entonces, antes de entrar en materia, quisiera un poco que nos aclararas de qué se trata lo que está ocurriendo en Ginebra. Una de las diferencias entre lo que pasa en Naciones Unidas en su sede en Nueva York y la sede en Ginebra es que la sede de Nueva York es donde se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas, de los Estados miembros, de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, a decidir sobre, como Asamblea General, pues dirigen la política general de las Naciones Unidas, y es lo que tiene lugar en este momento en Nueva York, donde hay presencia de jefes de Estado que intervienen, que toman la palabra, y en donde se tratan diferentes temas en cada una de las asambleas generales, y en donde se toman también decisiones muchas veces vinculadas con el sistema de derechos humanos. De forma ad honorem. Lo que quiere decir, pues, que su opinión o su visión de las cosas no está, digamos, tarifada de alguna manera por ningún tipo de tabla económica, pero por lo pronto también quiere decir, porque el trabajo es sumamente complejo, que debe tener entonces un equipo técnico que le apoya, también de elevadas credenciales. Es así, ¿no es cierto? Por supuesto, el equipo técnico que acompaña a la misión de determinación de los hechos es contratado mediante un procedimiento a cargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se trata de profesionales calificados con experiencia de investigación en otros terrenos y con diferentes experticias. Es decir, que tenemos, por un lado, 3 comisionados que son, digamos, la dirección
política en términos de definir las políticas de investigación y de funcionamiento de la misión de determinación de hechos, y tenemos también un personal técnico que se encarga de la investigación en sus diferentes facetas. Entonces tienes especialistas en derechos humanos, inclusive en materia de, por ejemplo, de violencia de género, por ejemplo, en donde son personas con esas calidades investigativas, pero que también tienen experticia en investigación forense, en especial en recabar evidencia, porque es uno de los temas fundamentales de esta misión, es que hace recopilación de evidencia para establecer con un estándar de prueba establecido en este tipo de misiones, que es el motivo razonables para creer que ha ocurrido una situación, que es un estándar de prueba un poco más inferior al que tiene la Corte Penal Internacional, que debe llegar a un estándar de prueba conocido como más allá de toda duda razonable. De todas formas, este estándar de prueba que establecen los investigadores debe respetar una serie de criterios porque justamente son los que soportan los resultados de las investigaciones y de las conclusiones a las que llegan los comisionados. Sí, cuando hablamos de motivos razonables, y aunque no tenga, digamos, el alcance y el estándar de una plena prueba que se produce ya en un procedimiento de investigación sometido al rigor de un proceso penal, pero estamos hablando de unos elementos de convicción sumamente poderosos, ¿no? Con una extraordinaria verificación, porque si no es así, no valdría la pena introducirlo, sino que sería una opinión más, ¿no? Pero estamos hablando de motivos razonables cuando hay una ponderación. Yo quisiera que explicara un poquito cómo se llega a estas conclusiones por parte de este grupo de notables investigadores, porque la gente muchas veces no entiende, y por lo general los gobiernos tratan de, digamos, de desprestigiar los informes de este tipo de comisión, porque dicen, pero no estuvieron aquí en Venezuela, no vinieron aquí a este país, no conocen el territorio. Entonces, me gustaría que explicaras un poquito de qué son esos motivos razonables en relación, pues, al rigor metodológico y sobre todo las exigencias de un organismo tan respetable como Naciones Unidas en esta materia. Por supuesto, este estándar de prueba es un estándar de prueba, digamos, de un cuerpo que no corresponde a un cuerpo con facultades jurisdiccionales internacionales. No se trata de un tribunal penal internacional, y ellos lo aclararon ayer nuevamente durante la rueda de prensa. Se trata de una comisión de investigación de acuerdo a los criterios de los órganos de investigación de Naciones Unidas. Y ahí yo creo que es importante tomar tu pregunta, Fernando, para aclarar un poco la actitud del Estado venezolano en particular frente a los resultados de la investigación. El Estado venezolano ha dado por desconocer la misión de determinación de hechos y en descalificarla en los diferentes debates de los informes de la misión de determinación de hechos. Como te decía, el valor de los informes no es solamente que produzcan y reseñen una situación, sino que dentro del sistema sean debatidos. Por esta razón, la misión de determinación de hechos presenta informes, actualizaciones verbales, y ha presentado en tres oportunidades informes escritos. Este es el tercer informe escrito presentado por la misión de determinación de hechos. Y estos informes son debatidos en el Consejo de Derechos Humanos. Y como te decía, pues es una instancia aprobada mediante resolución, aprobada mediante voto por los 47 miembros, en una votación por mayoría de los 47 miembros, llegando a una mayoría, se logra una resolución. En las dos oportunidades se han logrado esas resoluciones en un proceso de votación. Ahora bien, el gobierno venezolano ha dado, como se dice en derecho, en alegar su propia culpa, en el sentido de que alega que la misión de determinación de hechos no ha investigado la situación dentro del territorio nacional, pero al mismo tiempo es el Estado venezolano el que ha impedido el ingreso de la misión de determinación de hechos. En Naciones Unidas y en derecho internacional hay un principio que es el principio de la buena fe. El principio de la buena fe obliga a los estados a cumplir con los acuerdos y las decisiones adoptadas por las instancias internacionales de acuerdo a los procedimientos preestablecidos. Entonces, que el Estado venezolano alegue
que no es válido, que no permita ingresar a la misión de determinación de hechos y después alegue ese mismo hecho que ha sido provocado por el mismo Estado para descalificar los resultados, pues es una clara violación del principio de buena fe en el cumplimiento de los tratados. Lo que tenemos ahora es pues un informe producido con este estándar de prueba, que es el de motivos razonables para creer y que es válido de acuerdo al mandato y a lo que se espera de una misión de determinación de hechos, no solamente como la que existe para Venezuela, sino para otros países con situaciones graves de derechos humanos en las que el Consejo o también la Asamblea General de Naciones Unidas o el mismo Consejo de Seguridad ha decidido establecer mecanismos de investigación de alto nivel en las Naciones Unidas. Sí, ese argumento de la propia culpa es lo que se llama un argumento falaz en términos forenses, ¿no? Porque yo te culpo de lo que soy culpable. Es decir, no te debo entrar, pero te culpo de no entrar. Entonces, es algo totalmente deleznable desde el punto de vista jurídico y moral, y además va en contra pues de la norma internacional, como tú has dicho, ese principio de buena fe que es tan necesario, ¿no? Pero además hay otro hecho adicional a esto, y es que los informes relatan, estamos hablando de 3 informes que se han venido presentando consecutivamente, que hay muchas comunicaciones que se envían al gobierno para que el gobierno primero autorice la entrada y segundo empiece a defenderse y diga esto no es cierto, esto es mentira, fulanito no trabaja aquí, a sutanito no lo conocemos, en nuestras instituciones no se tortura a la gente, por ejemplo, y no lo hace. Entonces, no solamente no deja que entre la misión, sino que no responde a ninguna comunicación, como si la misión fuera inexistente. Pero resulta que sí existe y ya lo estamos viendo, ¿no? La misión habla de una decena de comunicaciones y de solicitudes de ingreso al país que no han sido respondidas por parte del Estado venezolano en lo que va de su mandato. Entonces, muestra un poco la actitud del gobierno venezolano de no querer respetar los compromisos internacionales, en particular las decisiones del Consejo de Derechos Humanos, del cual, curiosamente o paradójicamente, es un Estado miembro y además busca su elección, porque Venezuela ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos por 2 años y podría optar a un segundo mandato ahora a finales de año nuevamente en una decisión dentro de Naciones Unidas para para designar los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, estamos ante la paradoja de un Estado que, por un lado, desconoce las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, alegando su propia culpa, no respondiendo a las solicitudes de ingreso para investigar y al mismo tiempo aspira a ser parte del Consejo de Derechos Humanos por un segundo mandato. Sí, yo creo que ese es el colmo de la desfachatez, porque estamos hablando entonces de querer seguir en una institución cuyas ejecutorias se desconocen, se deslegitiman, se desprestigian, pero a la vez hace todo lo necesario y todo lo posible por mantenerse allí. Es realmente un comportamiento bastante extraño, por decirlo menos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos aquí una visión general de lo que es el Consejo de Derechos Humanos, de lo que hace, de lo que pide pues a la misión y lo que la misión hace. Ahora bien, tú explicabas que el Consejo está integrado por distintos países. ¿Cómo es posible que haya países que por un lado defienden la democracia, los valores y principios de la comunidad internacional, entre otros los derechos humanos, la responsabilidad de proteger, el Estado de Derecho, la democracia, etcétera, y haya también otros países, como por ejemplo Venezuela, cuya capacidad y comprensión de estos principios está en tela de juicio? ¿Cómo se combina eso y cuál es tu opinión sobre el particular? Bueno, esto es el resultado del sistema de Naciones Unidas. En el caso particular del Consejo de Derechos Humanos hay un sistema de rotación geográfica que hace que prácticamente sea inevitable que estados como Venezuela, Cuba, por ejemplo, la misma Rusia o China, que son actuales miembros, 4 estados del Consejo de Derechos Humanos, pues ocupen
espacios en el Consejo de Derechos Humanos, salvo Rusia, por supuesto, que fue excluida del Consejo, pero hasta hace poco era parte del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, este tipo de estados pueden llegar a ser parte del Consejo de Derechos Humanos y al mismo tiempo estar cometiendo violaciones a derechos humanos, inclusive a niveles, como ha dicho, la misión de determinación de los hechos sistemáticos y generalizados. Es decir, no son violaciones de derechos humanos, son violaciones de derechos humanos que comportan una gravedad tal que llegan a considerarse crímenes contra la humanidad. Entonces, ese es el resultado del sistema. Desafortunadamente, es la manera de operar del Consejo de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas en ese y en muchos otros cuerpos, en donde hay un sistema de representación y de membresía geográfica que hace que todos los Estados miembros puedan ser parte de un órgano cualquiera, y en este caso de Naciones Unidas y en este caso del Consejo de Derechos Humanos. A pesar de eso, Fernando, se han logrado cosas muy importantes desde el movimiento de derechos humanos en el tema de Venezuela, a pesar de tener inclusive una composición del Consejo de Derechos Humanos más desfavorable en los últimos 2 años, digamos. Eso muestra que de todas formas en los estándares de derechos humanos en los que los estados están obligados a moverse. Al respecto yo quiero enfatizar, por ejemplo, dar como ejemplo la situación actual en el proceso de negociación de la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos. Los estados que han dicho hasta ahora que van a acompañar y van a apoyar la resolución de renovación de la misión de determinación de hechos y de la oficina de la alta comisionada en el país, porque son los 2 mandatos los que estamos solicitando que sean renovados, porque consideramos que son complementarios. Los países que han solicitado son Brasil, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay y estos 2 últimos estados que son Chile y Perú. Que uno podría pensar, bueno, son gobiernos que podrían ser afines políticamente al gobierno de Venezuela, pero fíjate que a pesar de eso, son gobiernos que han sabido poner por encima el tema de derechos humanos y están actualmente dentro del núcleo de estados que están apoyando la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos en las mismas condiciones como ha existido hasta ahora, con esos 4 delitos tipos de violaciones a derechos humanos que he mencionado anteriormente, y por un periodo similar, es decir, por 2 años más. Estos estados están de acuerdo con esa renovación en esas condiciones. Y dentro de los argumentos que hemos planteado diferentes organizaciones venezolanas e internacionales, está en particular el carácter preventivo que ha jugado la misión de determinación de hechos en la reducción, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales en el país, que es el informe de Lupa por la Vida, que habla de una reducción entre 2020, en donde hubo 3.034 ejecuciones extrajudiciales, y 2021, en donde hubo 1.414, es decir, más de la mitad de un año para otro. Gracias a esta presión internacional enorme que ha llevado al Estado venezolano a, como anunció la señora Bachelet en su última actualización en el Consejo de Derechos Humanos en el anterior periodo de sesiones, a la disolución de las FAES, por ejemplo. Entonces, es gracias a esta presión internacional y a todo este trabajo que se ha logrado esos resultados en términos de protección de vidas, y ha salvado vidas la misión de determinación de hechos. Y ese ha sido un argumento que hemos alegado ante estos estados que ahora apoyan la renovación, y también hemos alegado el tema de la necesidad de garantizar las condiciones para el proceso electoral del 2024, para las presidenciales del 2024 y para las elecciones regionales y aparentemente también las parlamentarias en 2025. Entonces estos argumentos han sido muy recibidos por estados que apoyan actualmente, que forman este núcleo, y que probablemente va a haber nuevos estados que se adhieran de aquí a la presentación final de la resolución para votación en el Consejo de Derechos Humanos. Todo esto va a ocurrir entre esta semana y la próxima. Ya hay reuniones de
en las que se están discutiendo los contenidos de esa resolución por parte de los estados, en algún momento se llegará a una resolución, a un borrador final que será depositado y será sometido a votación en un proceso que tendrá lugar el 6 y el 7 de octubre, al final de las sesiones actuales. Sí, yo creo que hay un valor agregado en que las dictaduras participen en un ámbito esencialmente democrático y favorable a los derechos humanos, porque primero se hace visible lo que las dictaduras siempre ocultan, lo que invisibilizan, y segundo, hay una especie de regaño, por llamarlo de alguna manera, y de búsqueda de enseñar cuál es el camino hacia la democratización y cómo se logran las transiciones, ¿no? Entonces hay un mecanismo ahí, digamos, en cierta medida virtuoso, donde siempre predominan los derechos humanos como discurso y como práctica, y termina, digamos, aplastando cualquier intento de las dictaduras de hacer prevalecer su discurso contra los derechos humanos. Pero mira, está terminando nuestro primer segmento del programa. Vamos a unos anuncios institucionales y luego de eso me gustaría que entonces entráramos en otros aspectos relacionados con la renovación del mandato y hablar de otros temas del informe. ¿Te parece? Venimos entonces en unos minutos con Calixto Ortega, representante en Europa de Provea. Muchísimas gracias, ya regresamos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacias CVS y más. Todo lo demás. En Farmacias CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacias CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacias CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente con nuestro querido amigo Calixto Ávila Rincón.
quien representa Provea en Europa, y que nos ha hecho una panorámica interesantísima y muy enjundiosa sobre el papel del Consejo de Derechos Humanos. Queríamos entonces aterrizar nuevamente en nuestro tema sobre la solicitud que están haciendo 6 países de la región americana para que se renueve el mandato de esta misión sobre los hechos en Venezuela. Y te quería preguntar, Calixto, sobre cuál es el papel entonces de la sociedad civil. Si los estados están haciendo su tarea, ¿para qué hace falta la sociedad civil? Si ya el mandado está hecho. ¿Eso es así? No, mira, yo creo que una de las cosas que siempre hemos afirmado desde las organizaciones es que los mecanismos internacionales y en general las organizaciones internacionales multilaterales, digamos, formadas por estados, no podrían funcionar sin la presencia de las organizaciones de la sociedad civil de los distintos países. En particular en el tema de derechos humanos y en muchos otros temas. La experticia es necesaria en temas como, por ejemplo, energía nuclear. Es necesario que organizaciones sean capaces de informar a los estados, porque no necesariamente los estados tienen la experticia suficiente en temas como el tema de energía nuclear, por ejemplo, en Naciones Unidas, que es uno de los temas que trata organismos especializados de Naciones Unidas, pero también en el tema de derechos humanos. Entonces, esa experticia llevada desde las organizaciones de la sociedad civil es muy importante. Pero también porque los estados, si dejáramos el tema de derechos humanos en manos de los estados, pues eso sería unas negociaciones de mutuos favores entre los estados. Y por lo tanto, estados no respetuosos ni democráticos, no respetuosos de los derechos humanos y de los valores, digamos, democráticos, aunque no necesariamente tiene que ser un Estado democrático el que es miembro de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no han dicho que los Estados tienen que ser democráticos para ser parte tengan un sistema democrático para ser parte de Naciones Unidas. De todas maneras, sí tienen que ser respetuosos de los derechos humanos y ese es un tema fundamental en el mismo mandato de Naciones Unidas y en los principios de Naciones Unidas, el tema del respeto a los derechos humanos. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil lo que hacen es justamente suministrar la visión desde el terreno que muchas veces los diplomáticos y los funcionarios de los estados no están dispuestos a presentar o que más bien tienen el interés contrario y es ocultar lo que sucede en el territorio nacional. Y lo hemos visto con las posiciones de Venezuela durante este Consejo de Derechos Humanos. Yo creo que hemos estado ilustrando los distintos intervenciones de los representantes del gobierno de Maduro en Ginebra, en donde hablan, por ejemplo, de una situación casi idílica para las personas, los adultos mayores en el territorio nacional, los pensionados, en donde han hablado de que el día de ayer uno de los representantes hacía relación al derecho a ser presentado ante los tribunales de manera inmediata para una persona que haya sido detenida en el territorio nacional, cuando sabemos que esa es una de las infracciones más frecuentes en las detenciones arbitrarias que llegan a constituir inclusive desapariciones forzadas de corta duración. Entonces, si nos quedáramos con el discurso de los funcionarios del Estado en estos organismos como el Consejo de Derechos Humanos, pues las conclusiones serían otras. Jamás se habría establecido una misión de determinación de derechos y la situación de Venezuela estaría simplemente relacionada con las funciones de cooperación con el sistema. O sea, el gobierno estaría muy feliz de solamente recibir asistencia técnica sin tener ningún organismo independiente investigando la situación sobre el terreno. Entonces, la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil no solamente impulsan este tipo de decisiones, como la decisión de crear una misión de determinación de hechos, sino que además alimentan el sistema de derechos humanos mediante el envío de información y mediante la presentación de casos específicos, no solamente a la misión de determinación de hechos, sino al resto del sistema que está compuesto, por ejemplo, por los comités encargados de la investigación de pactos específicos suscritos por el Estado venezolano y por otros estados, como el Comité de Derechos Humanos, que investiga derechos civiles y políticos, o el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que investiga eso, un pacto especializado sobre esto, y otros comités que existen en la ONU. Pero también los relatores y los grupos de trabajo que investigan situaciones como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura. Entonces, nuestra función como organizaciones de la sociedad civil es facilitar esa comunicación y muchas veces conducir a las víctimas que
pues tienen dificultad ya en el terreno, en el ámbito interno para obtener justicia. La dificultad puede ser mayor para llegar a instancias internacionales y ahí la responsabilidad es adquirir la experticia y poder conducir la información a las instancias pertinentes y en los formatos adecuados. Sí, ese tema de facilitarle a las víctimas hacer valer sus derechos me parece sumamente importante, ¿no? Y me consta que ese es uno de los trabajos más hermosos, porque las víctimas por lo general no solamente son, digamos, sufrientes de las acciones y desmanes de algunos funcionarios, sino que luego son personas empobrecidas, ¿no? O que ya eran pobres antes de los hechos. Entonces hay una especie de doble victimización cuando los estados niegan lo que han hecho o simplemente encubren las actividades de sus agentes, ¿no? Entonces la víctima está desolada y son las ONG las que se encargan de ese noble trabajo de llevar las situaciones y los casos a los organismos internacionales. Inclusive ante los organismos nacionales cuando se trata de representarles en acciones judiciales y en actividades de esa naturaleza, ¿no? Así que el papel de las ONG yo creo que es doblemente meritorio, por lo que ayudan a los estados a esclarecer los hechos que ocurren en otros estados y por la facilidad que le dan a las víctimas para representarles en caso de que sea necesario. Así que me parece loable ese papel, ¿no? Ahora bien, te tenía otra pregunta, Calixto, porque es tan interesante todo esto del informe que se entregó ayer, que estoy seguro que habrá oportunidad de volver a conversar sobre esto, ¿no? ¿Por qué se necesita renovar este mandato si ya ha habido, digamos, 3 informes y suficiente información? Estamos hablando de cientos de páginas, cientos de párrafos y miles de pies de páginas, ¿no? Entonces, ¿para qué volver a renovar? ¿Se insistiría sobre lo mismo o tú crees que hay nuevos temas o debe profundizarse en lo que ya se conoce? ¿Cuál es la razón de la renovación? ¿Para qué? La renovación tiene varias dimensiones. Una dimensión internacional que es mantener el dossier de Venezuela activado en el sistema universal. Hay que recordar que Venezuela, el Estado venezolano, denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y se retiró de la Organización de Estados Americanos y por lo tanto el sistema interamericano, en el caso de Venezuela, está significativamente digamos, afectado por esa decisión, no está inhabilitado porque sigue actuando el sistema interamericano, e inclusive a tal nivel que las decisiones del sistema interamericano han sido utilizadas por el Tribunal de Justicia Europeo, por ejemplo, para decidir temas como el tema de algunas acciones de funcionarios del Estado venezolano en el tema de sanciones individuales. Y el Tribunal Europeo ha tomado esas decisiones para motivar sus decisiones acá a nivel europeo. Entonces, todo eso indica cómo la activación y la permanencia del dossier de derechos humanos a nivel internacional produce resultados que uno no se puede ni imaginar. Entonces, es necesario mantener activo el dossier venezolano. Hay que recordar que no solamente está el dossier ante la Corte, ante las Naciones Unidas, sino que también está abierta una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional activa actualmente en el dossier venezolano, en una situación de limbo jurídico por lo pronto, mientras esperamos una decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares para ratificar la competencia del fiscal de la CPI para investigar crímenes de competencia de la Corte. Pero digamos que es necesario renovar ese mandato para no solamente mantener ese dossier internacional, sino para fortalecer las posibilidades de que haya establecimiento de responsabilidades a nivel interno. Una de las características de la misión de determinación de hechos es que está trabajando el tema de responsabilidad no solamente del Estado, sino de individuos particulares. Este último informe ha incluido nombres de personas responsables, altos funcionarios del Estado, porque es parte de su mandato. Es decir, el Consejo de Derechos Humanos le ha dicho a la misión de determinación de hechos que debe contribuir al establecimiento de las responsabilidades de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos, que son competencia de la misión de determinación de hechos. Y por otro lado, yo te mencionaba el periodo electoral que viene
que se avecina en Venezuela, en la medida en que justamente esta presencia internacional, este dossier abierto en el Consejo de Derechos Humanos con un mandato, una renovación del mandato, pues permite que existan mayores posibilidades de que existan garantías para el ejercicio de los derechos políticos en el país dentro de un proceso electoral que se avecina. Entonces, por eso es también importante y porque la misma misión de determinación de hecho lo ha dicho en su informe, las estructuras que ha investigado actualmente, se ha referido a 6 estructuras específicas, el SEBIN, la DIGESIM, las FAES, con la Policía Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el CICPC y se me olvida ahora el último cuerpo, pero hay 6 cuerpos que han sido investigados. 6 estructuras las llamas. Por lo pronto esas estructuras han sido investigadas, estas 2 que son el SEBIN y la DIGESIM. Entonces, y lo que ha dicho la misión de determinación de hechos es que el SEBIN y la DIGESIM, desde que iniciaron las investigaciones, continúan siendo las mismas. Es decir, que no ha habido realmente modificación en el aparato represivo del Estado. Por eso es importante mantener el mandato de la misión de determinación de hechos, porque las condiciones no han cambiado. Lo que ha constatado la misión de determinación de hechos es que las reformas legales, que tú conoces muy bien, Fernando, no han sido han sido de repente teóricamente un poco acertadas, pero que en ningún momento han sido realmente implementadas. Inclusive pues esa contribución al análisis jurídico de las reformas jurídicas que ha hecho el Estado venezolano y a poner en evidencia de si han sido o no efectivamente implementadas, pues es también parte de la importancia de renovar el mandato de la misión de determinación de hechos. Sí, ahorita en la mente algo muy importante que habla sobre la rendición de cuentas de los funcionarios, que es lo fundamental, ¿no? Porque mientras transcurren los lapsos procesales de la investigación, siguiendo el librito del Estatuto de Roma, bueno, tienden a relajarse los hechos, a desaparecer las pruebas. Que haya un organismo de tan alta credibilidad, eficiencia y experticia como la misión, permite ir acopiando esos elementos de convicción que van a servir a la Fiscalía para cuando el asunto, una vez que se resuelvan las incidencias procesales. Eso es bien importante, ¿no? Porque al final de cuentas lo que se trata es de resolver los casos que están planteados, que haya responsables, que rindan cuenta y que los hechos no se repitan, ¿no? Creo que esa es la aspiración fundamental de toda víctima y de una sociedad que como Venezuela ha estado traumatizada por todas estas cosas, ¿no? Entonces, me gustaría que ahondara un poquito sobre este tema, sobre todo en, digamos, decirnos cuánto tiempo puede tardar en decidir la Sala de Cuestiones Preliminares la incidencia que tiene en sus manos. ¿Podrá el fiscal continuar con sus investigaciones o es suficiente lo que se hace en Venezuela en manos de la Fiscalía del Ministerio Público en cuanto a investigación de autores inmediatos? ¿Qué crees tú? Antes se me quedaba por fuera el otro cuerpo de seguridad investigado, la Guardia Nacional Bolivariana. Correcto, entonces son esos 6 cuerpos específicamente. Bueno, lo que tenemos actualmente en la Corte Penal Internacional es una suerte de suspensión, digamos, de las facultades investigativas del fiscal de la Corte Penal Internacional, de las facultades activas, digamos. De todas formas, él conserva la facultad de continuar recibiendo información y tiene también la posibilidad de pedir una autorización en urgencia en caso de que él considere que hay pruebas que puedan correr peligro, que se puedan perder, no solamente en la situación venezolana, sino en general en cualquier otra situación. Así que él podría también solicitar una activación de su competencia en urgencia. Que tengamos información, ese procedimiento pues es un procedimiento interno de ellos, no tenemos información de qué tipo de acciones la Fiscalía podría estar haciendo a ese respecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a esperar es, hay un concepto que se llama un lapso razonable, ¿no? Donde debería decidir la Sala de Cuestiones Preliminares y que en el caso de la Corte Penal Internacional, de acuerdo a algunos expertos a los que le hemos preguntado, podría estar
acercándose, digamos, hacia el mes de enero, febrero del próximo año, en donde la Sala de Cuestiones Preliminares podría ya tomar una decisión. Entonces, lo que estamos, entonces, es en un periodo, digamos, de suspenso, en donde, pues, lo importante para decir es que la competencia del fiscal está suspendida para para las investigaciones en curso, pero que puede recibir información relacionada con delitos del pasado también o delitos nuevos en donde surjan nuevas evidencias. Entonces, esa facultad no se pierde. La Fiscalía está facultada para recibir esa información, pero digamos que vamos a esperar a que decide la sala de cuestiones preliminares para poder definir eso, ¿no? Y que podría también afectar, digamos, el mismo memorándum de entendimiento que firmó el señor Karim Khan durante su visita en noviembre del año pasado, en donde dijo también, uno de los acuerdos era abrir una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el territorio nacional, que hasta el momento no ha sido abierta y que seguramente deberá esperar también a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en enero o febrero. De todas formas, lo más probable es que esa oficina no tenga funciones investigativas, sino que se trate de una oficina de cooperación con el Estado venezolano en términos de adaptar el sistema interno a los estándares de la Corte Penal Internacional. Recordemos que la Corte Penal Internacional es un cuerpo judicial, es un tribunal accesorio, subsidiario de las jurisdicciones nacionales y que compete a las jurisdicciones nacionales al establecer los hechos criminales de competencia de la Corte Penal Internacional y establecer los responsables y sancionarlos. Eso lo ha repetido también la misión de determinación de hechos en su informe. Dicen claramente, y por eso son parte de las recomendaciones, están dirigidos al Estado venezolano porque debe adoptar una serie de recomendaciones. En concreto, la misión de determinación de hechos ha hecho hasta el momento 127 recomendaciones en los informes que ha presentado hasta el momento sobre Venezuela. De hecho, en los últimos 2 informes para el arco minero del Orinoco, emitió 11 recomendaciones al Estado venezolano y sobre el tema de la DIGESIN y la SEBIN emitió 6 recomendaciones al Estado venezolano. Y también emitió, fíjate tú, en el tema del arco minero 4 recomendaciones nuevas y en el tema de la DIGESIN 3 recomendaciones a Estados miembros y a las mismas Naciones Unidas. Entonces ahí llama la atención cómo la misma CPI, la misma misión donde no solamente elabora recomendaciones para el Estado concernido, en este caso el Estado venezolano, sino que también hay recomendaciones hacia la comunidad internacional. Fíjate que en el tema del arco minero del Orinoco ha hecho unas recomendaciones que tienen que ver con el tema por ejemplo, de la comercialización del oro por parte de Estados y le ha planteado que es necesario que se adopten medidas para controlar esa comercialización del oro. Ha recomendado también a los estados iniciar investigaciones cuando los delitos sean de su competencia. Entonces ahí no es muy clara la misión de si tiene que hacerlo porque, por ejemplo, haya delitos que comiencen en el territorio venezolano, como por ejemplo el tráfico de oro y que terminen en otros terceros países. Entonces, esto muestra cómo estos mecanismos también activan a los mismos estados y les recuerdan sus obligaciones de establecer medidas para proteger los derechos humanos y para sancionar a los responsables. Sí, definitivamente pienso que el alcance de estos 3 informes, y qué bueno que hablas de recomendaciones, va no solamente en realizar el análisis crítico de situaciones encubiertas, invisibles para mucha gente, sino que formula recomendaciones muy útiles, ¿no? Y de mucha importancia para ser atendidas. Digamos, hay que verlas con detalle porque, digamos, son todas recomendaciones prácticas, alcanzables y saludables para todo el mundo. Bueno, Calixto, de verdad, lamento decirte que se nos está acabando el tiempo porque de verdad estamos instruyéndonos mucho con tu información y con tu análisis, pero quisiera que estos últimos minutos que nos quedan, hablar de qué recomiendas tú a la sociedad civil, a las ONGs, a las víctimas, con ocasión de este informe,
y con ocasión a la renovación del mandato de la misión. ¿Cuáles son tus sugerencias? Adelante. Mira, las sugerencias son un poco las mismas que hemos hecho siempre. Persistir. Es importante que las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos persistan en la utilización de las instancias internacionales. Creo que las organizaciones venezolanas, y es algo que repito permanentemente, tienen una enorme experiencia activando las instancias internacionales, como por ejemplo en el caso del Amparo, en el caso del Caracazo, por ejemplo, que son casos que llevan muchos años y que todavía están abiertos en los sistemas internacionales, en el sistema interamericano. Pero que están haciéndose seguimientos a las sentencias, porque una vez que se adoptan sentencias, pues tiene que haber un seguimiento al cumplimiento de esas sentencias. Pero eso muestra que la lucha a nivel internacional, en las instancias internacionales es de largo alcance, es un trabajo, es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Y yo creo que ese es un mensaje importante en Venezuela, sobre todo en Venezuela. Culturalmente estamos acostumbrados a ser muy inmediatistas, es decir, a tener los resultados pronto y a descalificar las rutas muy largas. Los mecanismos internacionales, los procesos en la Corte Penal Internacional, los mismos procesos de incidencia en el sistema universal de derechos humanos y en el sistema interamericano son procesos que requieren mucho tiempo, que requieren mucha paciencia y un trabajo de hormiga y de trabajo permanente a largo plazo. No perder de vista que los resultados están a la vista, que se logran resultados. Nosotros estamos convencidos del impacto de la misión de determinación de hechos y de la misma presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas en el país, que yo creo que no lo hemos mencionado, pero hay que valorarlo como una presencia importante y necesaria para los derechos humanos en el país y complementaria de la misión de determinación de hechos. Tenemos mucha esperanza de que el señor Turk, que asume ahora nueva función como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, redinamice el dossier de Venezuela a su cargo y pueda realmente fortalecer la presencia de Naciones Unidas, llegue a una misión, a una oficina permanente en el territorio nacional. Sí, definitivamente la persistencia, la documentación, el estudio y percibir esto como un maratón lleno de obstáculos es muy importante. Me gustó mucho que incorporaras la idea del fortalecimiento de la estructura del Alto Comisionado de Naciones Unidas, porque va a ser un apalancamiento pues, de todo lo que se viene a hacer, definitivamente. Bueno, Calixto, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la información, por tus análisis siempre muy profundos y muy actualizados. Y estoy seguro que volveremos a hablar de este asunto y de otros más relacionados con los derechos humanos. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo. Monitor de Derechos Humanos con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.